Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Queridos hijos, reciban mi saludo en este 7 de agosto. Hoy encomendamos de manera especial a nuestra patria. Invocamos el don del Espíritu Santo, que sea Él el que, incluso por encima de las voluntades humanas, sepa penetrar en el corazón de los hombres y hacerlos tomar, sobre todo de nuestros gobernantes, las mejores decisiones. El texto de hoy comienza con una expresión de Jesús que llena de fe, confianza, ternura y garantiza protección y seguridad. Dice Jesús: no temas, pequeño rebaño. Y el motivo de no temer es el amor que el Padre nos tiene al confiarnos su reino. La Iglesia siempre será una pequeña grey y no pretende nunca llegar a ser fuerte. Dice el Padre Fausto una cosa muy bella: muchas ovejas juntas nunca formarán un lobo. Y es cierto. Para aceptar ese reino es necesario, como cuando se encuentra el tesoro escondido, venderlo todo y compartirlo en limosna. En lugar de acumular y angustiarnos ante la posibilidad de que nos roben todo, la propuesta es pasar de una herencia que hace pelear entre hermanos a recibir un don que nos une entre sí y con el Padre. Limosna, tzedakah. La Biblia significa justicia, de manera que desde la Sagrada Escritura no es justo que uno posea en exceso mientras otro pasa necesidades y hambre, cuando todos somos hermanos. El reino no es una herencia para repartir, sino un don para compartir. En el fondo, la propuesta contiene el secreto de la felicidad: que la vida deje de ser una acumulación inútil para satisfacer caprichos o una insatisfacción angustiante para cada vez más acumular. De ahí la invitación también a hacerse bolsas, pero no para echar lo que se acumula, sino para acumular lo que se da y comparte en el amor a los hermanos. Esas bolsas y lo que hay dentro jamás se pudrirán. El que da se enriquece ante Dios con la misma riqueza de aquel que es rico en misericordia. Esa bolsa llena de misericordia jamás será motivo de afán y angustia, y nunca será objeto de deseo de los ladrones. Por el contrario, será fuente de felicidad y motivo para seguir amando y sirviendo como Cristo. Las palabras "tengan ceñida la cintura" se entienden en el contexto de un mundo en el que se llevaban túnicas muy holgadas que llegaban hasta los pies, por lo que era inevitable ceñirse la cintura con un cinturón para realizar ciertas actividades que supusiesen esfuerzo o movimiento. Tener ceñida la cintura expresa disposición, entrega a una tarea. Entendemos con esto que no podemos pasar la vida mirando al cielo, sino ponernos en el trabajo de hacer presente a Jesús sobre la tierra, haciendo lo mismo que Jesús hizo y enseñó. Algo parecido hay que decir de las lámparas encendidas. Es una metáfora para designar cómo por el bautismo somos luz de Cristo, llamados a iluminar a los demás. Nos lo explica el Señor a través de dos ejemplos: de unos criados que aguardan a su Señor y el de un dueño de casa que vigila sus bienes porque no sabe a qué hora vendrá el ladrón. En ambos casos se pone de relieve la misma exigencia: necesidad de una actitud vigilante y llena de esperanza. El que no conoce al Señor busca su felicidad en aquello que posee y acumula. El discípulo, en cambio, sabe que su vida es el Señor, por eso lo espera con afán, porque sabe que Él es su descanso, su alimento y su gozo. En definitiva, uno a quien el Padre le ha confiado su reino vive consciente de caminar hacia el encuentro pleno con el Padre. Para alguien sin fe, en cambio, la vida es angustia, porque la muerte la ve él como un ladrón que le roba todo, mientras que, para quien espera y desea al Señor, la muerte es el encuentro con quien tanto esperaba y deseaba. La vida cristiana, al fin de cuentas, es preparación al encuentro con aquel que llena de sentido y de gozo todo aquello que hacemos. Escuchando a los discípulos todo este discurso, a un cierto punto, Pedro interrumpe para saber si lo anterior se refiere solo a ellos o también a todos en general. ¿Has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Por el contexto inmediato, el nosotros no se refiere únicamente a los 12, sino a los discípulos, es decir, a cualquier seguidor de Jesús. Jesús no responde con los mismos términos de la pregunta, sino que cuenta una historia de dos administradores con actitudes contrarias. Dicho sea de paso, no olvidemos que como seres humanos nada nos pertenece. Somos administradores de unos bienes que no son propios. Son dones de Dios, que siempre deben ser dones, para que continúen siendo lo que tienen que ser para beneficio de todos. El administrador del que habla posee dos cualidades: es fiel y es prudente. Fiel, aquel que obra de acuerdo a la voluntad de Dios, y prudente, aquel que inteligentemente comprende esa voluntad del Señor.
Quien posee estas dos cualidades podrá asumir la responsabilidad de hacer que no falte el pan a los hermanos, no como amo sino como servidor, tanto del pan como de los hermanos. Si así se actúa, el premio será la felicidad, la dicha, el gozo, la bienaventuranza. Bienaventurado aquel criado al que su señor al llegar lo encuentre cumpliendo su deber. De verdad le digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero está el caso también del otro administrador, que se dice para sí que el Señor tarda en llegar. La enseñanza es que no por el hecho de la tardanza podemos despreocuparnos del ser fieles y del vigilar. El Señor tarda no porque incumpla la promesa de venir, sino porque tiene paciencia para que antes corrijamos los errores. No podemos con la excusa del retardo aprovecharnos de la condición y convertirnos en patrones para golpear y ser injustos, embriagándonos en egoísmo, comiendo y bebiendo como el rico Epulón, pues de todos modos el Señor llegará en cualquier momento y lo castigará con rigor, mandándolo al destino propio de los infieles. Concluye el escrito de hoy recordándonos que al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confía, mucho se le pedirá. Hacia esta llamada de atención va encaminada toda la anterior historia. Esta llamada es lo verdaderamente importante de la respuesta que el Señor Jesús da a Pedro. Que el Señor nos ayude a hacernos conscientes de ser administradores. Igualmente pedimos para nuestras autoridades en este día que nunca pierdan esa conciencia de ser administradores, nunca dueños, porque en ese momento se corrompe todo, se daña todo. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un buen domingo para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.